Si representás o tenés una banda o marca que quieras difundir en nuestro canal, podés contactarnos a través de Facebook o Instagram para obtener información acerca de nuestras amplias campañas publicitarias para impulsar tu proyecto, de forma profesional y a un precio razonable. A mediados de los 90, el black metal comenzó a experimentar. Muchas bandas empezaron a alejarse de lo clásico y buscaron llevar su capacidad creativa más lejos, pero quedándose dentro de los parámetros del black, dándole lugar a más géneros de este estilo de música. Y entre esas bandas encontramos a Borknagar, formada en 1995 en Bergen, Noruega, y conocidos como una de las bandas más icónicas del black metal. Esta banda consiguió gran notoriedad en la industria, pero no debido a sus ventas precisamente, sino más bien a la incorporación de elementos folk en su música, junto con letras filosóficas que tratan sobre el cosmos, la naturaleza y la mitología, lo cual marcó un nuevo camino para las bandas posteriores a la segunda ola de grupos de black metal. Así que en el día de hoy, para conocer un poco más los orígenes de este gran acto de metal extremo y melódico, acá te traigo 10 curiosidades sobre Borknagar. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. La portada del álbum debut de Borknagar fue encontrada por el cantante Øystein Brun en un libro llamado Morgenladet, por su traducción La Tierra de la Mañana. El escritor y ex primer ministro de Noruega, Oddvar Nordil, realizó un largo viaje a través de Noruega. Escribió sobre el viaje y el medio ambiente en su libro y Johan Brun, uno de los fotógrafos más famosos de Noruega, tomó un montón de imágenes para este libro, incluyendo la foto del cerro abandonado. Øystein obtuvo el libro por primera vez en la biblioteca oficial, lo devolvió y luego fue otra vez para comprarlo, ya que cuando vio esta foto le produjo mucha nostalgia por su debido a que en su familia ellos tienen una casa como esta, que es de 1532, y cuando era más chico recuerda que su abuela y la hermana de su abuela todavía vivían allí, sin tener electricidad ni agua en esa casa, solo tenían algunas ovejas para sobrevivir, por lo que esta foto fue una referencia a sus orígenes y a la relación entre la humanidad y la naturaleza, pero de una forma simbólica, ya que según él, una casa representa muy bien a una persona, por el hecho de que ésta siempre necesita un techo sobre su cabeza. Cuando compró el libro, Øystein llamó al editor y obtuvo el número de Johan Brun. Lo llamó y luego de entrar en confianza cuando le dijo que tenían el mismo apellido, Johan le preguntó qué tipo de música tocaba, y como en ese momento estaban circulando por los medios todas estas cosas sobre la quema de iglesias, asesinatos y el black metal, Øystein pensó que si le decía que tocaba black metal, Johan iba a negarse a cederle la imagen, así que le dijo que hacía metal progresivo, aunque para esa época Johan ya había trabajado con otra banda de black metal noruega. Esta banda fue Emperor, a quienes también le cedió una de las fotografías de paisajes en el diseño del álbum International Eclipse de 1994. Además, esta foto no fue retocada de ninguna manera. La portada que se ve es la foto tal y como se tomó. Lo único que cambia en la portada es el logo de la banda, que en la edición original es amarillo porque hubo problemas con la tecnología de impresión en una empresa de Bergen y no pudieron producir el color bronce, por lo que resultó siendo amarillo. Además, este álbum de Borknagar es el único disco de la banda en el cual todas las letras están escritas en noruego. Todos los demás discos están escritos en inglés. Curiosidad número 2. Borknagar fue fundada por Øystein Brun luego de ser miembro de la banda noruega de death metal Molested, cuando se cansó de los aspectos brutales de la música de la banda, por lo que Øystein formó Borknagar para explorar una salida de expresión más melódica, inspirada en el nuevo movimiento de black metal que Noruega estaba experimentando e intentando empujar los límites de lo que se consideraba música de black metal tradicional. Øystein escribió toda la música y las letras de la banda, y reunió un grupo estelar de músicos de black metal para tocar en su banda, como Infernus de Gorgoroth, Grim de Immortal y Gorgoroth, Ivar Björnsson de Enslaved y de Ulver y Arcturus. Esta alineación atrajo la atención inmediata de la gente, por lo que la banda ni siquiera grabó un demo, simplemente solicitaron un contrato de registro en Malicious Records, y se les concedió su solicitud en función de la solidez de esta alineación. Curiosidad número 3. Erik Broderskrift, también conocido como Grim, fue el baterista original y uno de los miembros fundadores de Borknagar, pero su carrera musical comenzó entre 1987 y 1988 cuando se unió a la banda Hell Awaits, una banda inspirada en Slayer que tuvo un concierto en el Kronstad Festival de 1988 en Bergen. Ese mismo año, cuando esta banda se separó, Erik pasó a la banda de thrash y death metal Emptor, donde tocó la batería en la demo que se lanzó ese año. Después de dejar Emptor en el 89, tomó el nombre artístico de Grim y se unió a Immortal en 1993, justo después de haberse grabado el álbum Pure Holocaust, donde apareció en la foto de la portada a pesar de no tocar en el álbum. Con Immortal tocó en vivo por 2 giras hasta que en 1994 Abbat y Demonas decidieron que Erik tenía que abandonar la banda, porque no era útil para la carrera posterior de Immortal, por lo que en 1995 formó Borknagar con Øystein y tocó en los primeros 3 álbumes de la banda. En 1996 y en el 97 grabó los 2 álbumes de The Lost Tormentor, el disco Under the Sign of Hell de Gorgoroth, y tocó la batería de sesión en el álbum nunca lanzado oficialmente llamado Nocturno Inferno de 1996. Pero en el 97 se separó de Gorgoroth
Gorgoroth y en el 98 de Borknagar para en el 99 suicidarse a sus 29 años de edad, tomando una sobredosis de pastillas para dormir. Se dice que su razón para suicidarse estaba relacionada con su partida de Immortal, ya que había un rumor de que Grimm no podía lidiar con eso. Igualmente Grimm fue una persona muy querida y admirada en la escena, por lo que Nargaroth escribió la canción Eric May You Rep the Angels para él. Gorgoroth le dedicó el álbum Incipit Satan, y el primer festival anual de metal, Hole in the Sky, tuvo lugar en memoria de Eric, y fue organizado por su fondo conmemorativo, el cual se celebró en el cementerio de la iglesia de Mollendal, condado de Hordaland, Bergen, aunque antes de esto el baterista ya había intentado suicidarse varias veces antes de finalmente tener una sobredosis de somníferos. Curiosidad número 4. En 2004, Brun y Andreas Hedlund fundaron Cronian, una banda de heavy metal con un sonido épico que había estado en etapas de planificación incluso antes de que Hedlund se uniera a Borknagar, más precisamente desde el año 2000, grabando esporádicamente su álbum debut entre 2004 y 2005, bajo el nombre de Jon, con los dos miembros de la banda separados por sus países la mayor parte del tiempo, ya que Brun vive en Noruega y Hedlund en Suecia. Su debut, llamado Terra, fue producido por Dan Suaño y contó con el compañero de Hedlund en la banda Wintersorg, Mattias Marklund, encargándose de la ingeniería de las voces de Hedlund, aparte de también tomar las fotografías que aparecieron en el folleto del álbum. Este proyecto alterno de Oystein y Hedlund fue lanzado por Century Media en un contrato por 3 discos ya publicados, los cuales tienen una música más sinfónica y programada, combinando cantos melódicos y voces ásperas, en comparación con Borknagar, donde Hedlund también fue el cantante principal por un largo periodo de tiempo, pero luego de lanzar el álbum número 10 de la banda, se vio obligado a abandonar la misma por problemas de salud y laborales, ya que es un hombre muy ocupado en Suecia, trabajando en un puesto de alto nivel donde tiene responsabilidad de todo el norte de Suecia, en términos de enseñar a los chicos básicamente a programar, usar computadoras y demás. Curiosidad número 5. Wintertrice es el 10º álbum de la banda noruega, y para Oystein Burn este es el disco más especial y personal, ya que su padre iba a colaborar en el álbum, y lo hizo en gran parte aportando con la letra de varias canciones del disco. Pero durante el proceso de grabación del registro, el padre de Oystein murió, y fue enterrado un día antes de su lanzamiento, por lo que dedicó este disco a su memoria, y le escribió la canción The Realms of the Mountain, ya que junto con su padre, Oystein tenía muchas ideas que quedaron plasmadas en este CD, debido a que fue él quien lo llevó de chico a caminar por las montañas y compartir la experiencia de la naturaleza, por lo que el álbum, aparte de ser por un lado muy personal, también está la naturaleza como una parte conceptual en las letras, tratando temas sobre profecías, los mayas, los incas, el Hades, lo que pasó en el mundo en 2012, y relacionan todo esto con la mitología nórdica y el Ragnarok. Cuando su padre murió, Oystein, lejos de sentirse triste, para él era como renacer en otra vida. Si bien fue triste, esa fue la razón para inspirarse y darle el concepto básico a este álbum, de que la vida es corta y uno debe hacerlo mejor en vida, ya que puedes irte cuando menos te lo esperás. Curiosidad número 6. Molested fue el debut en la carrera musical de Oystein, comenzando literalmente como chicos, ya que todos tenían 14 o 15 años y no podían tocar sus instrumentos. Esta fue una banda de death metal para la que Brun obtuvo su guitarra por sus padres y el baterista obtuvo una batería también de sus padres, y comenzaron a tocar en el garage de la casa de Oystein, de una manera bastante seria para no saber tocar y ser solo chicos, ya que Brun insiste en que literalmente no sabía tocar la guitarra y el baterista no podía tocar la batería, pero igual se sentaron y básicamente estuvieron casi 4 años ensayando, donde Brun, además de ser guitarrista, también se encargó de las voces, y esta fue la única banda en donde Oystein cantó, pero menciona que se fue porque aunque disfrute mucho del death metal, sentía la necesidad de que este fuera un poco atmosférico y melódico, porque creció con un padre que era básicamente un hippie en los años 60 y 70, el cual coleccionaba una gran pila de discos de vinilo cuando él era chico, y siempre le gustó verlos y escucharlos, ya que todos los domingos, gracias a su padre y sus propios altavoces hechos en casa, siempre se despertaba con Pink Floyd o Uriah Heep. Curiosidad número 7. True North es el 11º disco de Borknagar y el más largo del grupo, contando con una duración de 59 minutos y 11 segundos, además de también con la canción más larga de Borknagar, llamada Tidal, que dura 9 minutos 32. En el día en que comenzaron a trabajar en este álbum, el grupo tenía entre 14 y 15 canciones en total, teniendo casi 2 horas de música, las cuales se grabaron en distintos lugares, ya que cada uno de los músicos de Borknagar poseen estudios propios en sus casas. Lo único que no se hizo en un estudio casero fue la batería, que fue grabada en Oslo. La canción instrumental Wild Father's Heart está dedicada al difunto padre de Oystein. Para el tema Voices, Lars Nedland escribió lo básico de la canción pero al revés. Básicamente comenzó a escribir el tema desde el final hasta el principio, y el violinista John Ryan tocó el violín y el violonchelo en los temas 1, 5 y 9. Además, el título de True North fue concebido por el cantante Isis Vortex, siguiendo con el concepto de la naturaleza, pero esta vez haciendo referencia a que el norte verdadero es lo que siempre debe buscar uno cuando se pierde, para poder encontrar los demás caminos. Y una vez que lo encontrás, podés saber dónde estás parado para poder continuar. Curiosidad número 8.
Øystein Garnes Brun es el guitarrista y fundador de Borknagar, siendo el único miembro permanente del grupo y escribiendo casi todas sus canciones. Según él, toda su vida vivió y creció en el campo, que cuando era chico corría por un bosque con un cuchillo y sus botas, haciendo cosas con sus manos todo el tiempo, como por ejemplo flautas hechas con ramas, todo tipo de cuencos de madera y demás, por lo que aparte de dedicarse a la música, también es constructor, mencionando que le encanta construir cosas, y que es ahí en donde pasa la mayor parte del tiempo, ya que al ser un hombre grande siente que pertenece al ámbito de trabajar, usar su cuerpo, ser físico y demás, y siempre estuvo muy ligado a la naturaleza en todo sentido. Por esta razón, el jardín de su casa lo lleva directo a las montañas más altas de Bergen en Noruega, y considera que lo que más le gusta es simplemente estar en su jardín construyendo algo, ya sea un escritorio de computadora nuevo para su hijo o un estudio completo. De hecho, en los últimos años se la pasó construyendo un estudio de alta gama en este jardín, llamado Cross Sound Studio, donde mezcló todo el disco de True North, y los integrantes se encerraron por 7 semanas con comida y cervezas para terminar de trabajar en ese álbum. Curiosidad número 9. Para la portada de True North, el grupo quería capturar algo de la sensación fresca, orgánica y auténtica de la portada de su álbum debut, colocar algo que realmente pertenece a este mundo y que uno puede ver en la vida real. La foto fue tomada por el fotógrafo y gran amigo de Øystein, Tork Erik Dullum, y la foto es de la gran montaña Orvostan-Tindan, ubicada en el norte de Noruega, la cual mide 1179 metros de altura, cuyo camino de tierra firme a la cima es de 44 kilómetros. La banda quería que la portada reflejara un poco el título del álbum, y lo que intentan transmitir es que si te perdés en el mar, en una tormenta de nieve o estás a punto de ser ahogado por una tormenta de arena, ¿qué le gustaría a uno que apareciera enfrente? Un refugio seguro, nítido y claro, por lo que dejaron esta imagen como conjunto conceptual junto con el título. Curiosidad número 10. Simen Hesnæs, más conocido por su nombre artístico Ices Vortex, o simplemente Vortex, es el cantante de Borknagar, de la banda de nombre similar Ices Vortex, de la banda Arcturus, del proyecto de doom metal Lamented Souls. También es el ex bajista y vocalista de la banda sinfónica de black metal noruega Dimmu Borgir. Su banda de más larga duración es la banda Lamented Souls, que comenzó en 1991 y para la cual toca la guitarra y se encarga de las tareas vocales. En un principio comenzó como su baterista, pero cambió de lugar con Noel Jørgen Moe cuando se dieron cuenta de sus habilidades para el canto. Su apodo es una broma para burlarse de uno de los alias de Garmo, también conocido como Fjäri Malmsteen, otro cantante que trabajó para Borknagar y Arcturus, quien se hacía llamar ICS Vortex. En 1995 fue cantante en vivo de la banda Bedouins Ende, colaboró como invitado en la canción What Hell Is About de Dagoba y en el tema Pantheon of the Nightside Gods de Beelzebubs. Simen también fue votado como uno de los 10 mejores vocalistas en el 2005 y Arcturus fue incluido entre las 10 mejores bandas en vivo de 2005, aparte de también tener entre los 10 mejores álbumes de ese año a Sideshow Symphonies. El cantante mide 2 metros y prestó su voz para el programa de televisión animado Metalocalypse. Además está casado con Lise Mire, una artista noruega creadora del cómic Nemi, con quien tiene un hijo llamado Storm, nacido en 2007. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y si así fue, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en mis redes sociales. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.